Hoy nos metemos de lleno con una de las preguntas más famosas y, a ver, seamos sinceros, de las más problemáticas de cualquier entrevista de trabajo. Sí, sí, esa misma que seguro a más de uno nos ha dejado con la mente en blanco sin saber qué decir. Ahí la tienen. ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Seguro que la reconocen, ¿no? Es el clásico de los clásicos en las entrevistas. Durante décadas fue como la herramienta principal de cualquier reclutador. Pero la pregunta del millón es, ¿en el mundo laboral de hoy, con todo lo que ha cambiado, de verdad sigue teniendo sentido? Bueno, eso es justo lo que vamos a desmenuzar hoy. Ok, este es nuestro plan de vuelo para hoy. Primero, vamos a ver el mito que hay detrás de esta pregunta y por qué ya no funciona. Luego pasamos a las soluciones, mejores preguntas para quienes entrevistan y, claro, respuestas inteligentes para quienes están del otro lado. Y para cerrar, vamos a ver qué es lo que esta pregunta nos dice sobre la cultura de una empresa antes de darle nuestro veredicto final. Muy bien, entremos en materia. A ver, la intención original de esta pregunta era bastante lógica. Buscaba medir la motivación, el compromiso de la persona. La idea era simple, ¿no? A ver si este candidato tiene una visión de carrera clara y si esa visión pues encaja con lo que ofrecemos como empresa. Y la verdad es que, en teoría, suena perfecto. Tiene todo el sentido del mundo. Pero la realidad, como casi siempre, es otra cosa. Hoy en día, esta pregunta se ha convertido en lo que la fuente original llama una trampa discursiva. O sea, una pregunta que casi nunca, pero de verdad, casi nunca da información que sirva de algo. Y lo que es peor, puede terminar perjudicando a candidatos súper talentosos. Vamos a ver punto por punto por qué ya no funciona. Arranquemos por lo más obvio, el plazo. ¿5 años? ¿De dónde sale ese número? Es una cifra que parece sacada de la nada, totalmente arbitraria, sobre todo en un mundo que cambia a una velocidad impresionante. Pensemos un segundo. ¿Quién puede decir con seguridad dónde va a estar la tecnología, el mercado o incluso su propia profesión en 5 años? Es casi imposible. Y aquí está el dato que lo cambia todo. Miren, el ciclo promedio en que una persona cambia de trabajo es de 24 a 36 meses. O sea, estamos hablando de 2 a 3 años. Entonces, pedir un plan a 5 años es en esencia pedir que te escriban un cuento de ciencia ficción. La realidad del trabajo hoy se mueve muchísimo más rápido que eso. Y esto nos lleva al meollo del asunto. La pregunta en realidad no está midiendo si alguien tiene una visión estratégica, para nada. Lo que de verdad está midiendo es qué tan buena es esa persona para improvisar una respuesta que suene convincente, ¿no? Una respuesta bonita, pulida, justo lo que el entrevistador espera oír. Pero hay más. La pregunta se basa en un modelo de carrera que, seamos honestos, ya es historia. Esa idea de la escalera corporativa de ir subiendo y subiendo, siempre para arriba, hoy las carreras son diferentes, son mucho más flexibles. La gente busca moverse hacia los lados, encontrar proyectos que de verdad les llenen, tener un mejor equilibrio entre vida y trabajo. No todo es el siguiente puesto en el organigrama. Y claro, todo esto termina fomentando lo que podríamos llamar respuestas de manual o respuestas decorativas, porque casi todo el mundo sabe qué es lo que tiene que decir. No, pues me veo creciendo en la empresa, asumiendo más responsabilidades, ya saben. Como dice la fuente, es una respuesta que suena impecable, pero que por dentro está completamente vacía. No nos dice nada, pero nada, sobre quién es la persona de verdad. Y aquí viene quizás lo más grave de todo. La pregunta crea sesgos. Perjudica a profesionales que son buenísimos, pero que justo están en un momento de cambio. Pensemos en alguien que se está reinventando, o alguien que vuelve a una empresa después de haber emprendido, o un profesional con mucha experiencia que ya no está buscando subir, sino otra cosa. La falta de ese plan lineal se confunde, muy equivocadamente, con falta de ambición. Ok, ya dejamos claro cuál es el problema. Ahora, vamos a lo bueno, las soluciones. Porque si la pregunta no sirve, ¿qué podemos preguntar en su lugar? ¿Cómo pueden los entrevistadores conseguir esa información que de verdad es valiosa? Y fíjense qué interesante lo que proponen estas alternativas. Lo genial es que le dan un giro total al enfoque. En lugar de pedir que adivinen el futuro, se meten con lo que importa, el propósito, las ganas de aprender, la capacidad de aportar valor real. O sea, cuando preguntas sobre qué desafíos le emocionan a alguien o qué le gustaría dominar o en qué tipo de ambiente trabaja mejor, ¡uf! La información que consigues es oro puro. Revela si la persona se conoce a sí misma y si tiene una visión mucho más realista y útil. Muy bien, ya vimos el lado del entrevistador. Ahora, pongámonos del otro lado. ¿Qué pasa si nos toca estar en la silla caliente y nos lanzan la famosa pregunta? La clave, y esto es súper importante, no es inventarse un futuro de película.
La clave es redirigir la conversación de una forma inteligente. A ver, analicemos esta respuesta. Es buenísima. ¿Por qué? Porque saca el foco del ¿qué puesto quieres? Y lo pone en el ¿cómo quieres crecer? Habla de generar impacto, de buscar desafíos, de estar siempre aprendiendo. Y eso, al final del día, demuestra una mentalidad de crecimiento, que para cualquier empresa vale muchísimo más que un plan a 5 años súper rígido. Aquí tenemos otra opción, igual de potente. Esta respuesta lleva la conversación hacia dos temas clave: aprender y contribuir. Y el detalle de mencionar un área específica del rol, eso es un golazo. Demuestra que la persona no fue a la entrevista en blanco, que investigó, que pensó en cómo podría aportar valor de verdad desde el primer día. Ok, pero la cosa no termina ahí, porque esta pregunta no es solo una mala práctica de entrevista, es algo más profundo, es un síntoma. Y es que las preguntas que hace una empresa en una entrevista dicen muchísimo de cómo es su cultura por dentro. Así que si en una entrevista te topas con esta pregunta, puede ser una bandera roja. ¿Qué nos podría estar diciendo? Pues quizás que es una cultura muy tradicional, de esas que se preocupan más porque la gente no se vaya que porque crezca. O que es una cultura un poco anticuada, que sigue usando el mismo libreto de entrevistas de hace 20 años. O, y esto es clave, que es una empresa que confunde el estar comprometido con tener un propósito que de verdad conecte a todos. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos inevitablemente a la conclusión. Después de darle tantas vueltas, creo que ya es hora de dar un veredicto final y claro sobre esta famosa preguntita. Para resumirlo en una frase, es una pregunta del pasado para un mercado laboral que ya no es el mismo. Piénsenlo. En un mundo donde las carreras profesionales se reinventan cada 2 por 3, ¿qué sentido tiene preguntar por un plan a 5 años? Es como querer medir el futuro con una regla del pasado, simplemente ya no conecta con la realidad. Así que el veredicto final es, sin rodeos, contundente. Esta pregunta es, primero, obsoleta, porque el mundo del trabajo ya cambió y ella no. Segundo, es injusta, porque penaliza a la gente que es auténtica y que ha tenido caminos diferentes. Y tercero, es ineficaz porque no sirve para nada a la hora de predecir si alguien va a hacer bien su trabajo o no. Así de simple. Y quiero cerrar con esta idea para que nos quedemos pensando. En lugar de obsesionarnos con buscar certezas que son imposibles de encontrar, ¿no sería mucho más inteligente, tanto para las empresas como para los profesionales, que nos enfoquemos en explorar hacia dónde queremos ir, en entender qué nos motiva de verdad y en poner todas nuestras fichas en el aprendizaje constante? Ahí se las dejo.